Tras el éxito de la anterior gira por Japón, Brasil y Europa, y con el nuevo material del álbum Escape the Era, Dreamcatcher se embarca en el 2018 en otra gira mundial llamada Welcome to the Dream World, que las llevaría a actuar en Corea, Japón, Taiwán y varios países de Latinoamérica. Por cierto que en el primer concierto de esta gira, el 10 de marzo en Seúl, se anunció oficialmente su club de fans, Insomnia. Insomnia se acabaría convirtiendo en uno de los colectivos más comprometidos con su banda e incluso actualmente, después de tantos años, en lugar de perder el interés por unas idols que ya no son tan jóvenes, sigue creciendo y apoyándolas más que nunca. La conexión de la banda con los fans siempre ha sido muy fuerte y la actitud de ellas, siempre espontánea y cercana, ha ayudado a que la gente realmente se sienta vinculada con su proyecto. Esto lo trataré más en profundidad en futuros vídeos cuando hable de la manera tan diferente que han tenido de promocionarse en comparación con otros grupos de idols. Fijaos, por ejemplo, cómo pusieron dedicación en comunicarse con sus fans durante la gira por Sudamérica a pesar de la barrera del idioma. Please make an impersonation of another member. Love you. 이게 약간 다른 멤버 흉내를 내라는 것 같아요. O fijaos, por ejemplo, cómo Dami se anima a cantar en español la famosa canción Despacito, que por aquel entonces estaba muy de moda. Al final, este tipo de detalles son los que marcan la diferencia entre una banda que llega, toca, da un buen concierto, la gente sale satisfecha, y otra que, además, conecta de una manera especial con el público y hace que sean sus fans durante muchísimo tiempo. En esta gira fue destacable alguna de las actuaciones que hicieron al margen del setlist, como este baile sexy de Troublemaker entre Jiu y Handong, que luego se volvería bastante conocido, aunque de este tema de los bailes sexys hablaré más adelante en otro vídeo. Pero no todo fueron bailes sexys o caer bien al público cantando en español. También aprovecharon para cantar algunas versiones aparte de las que ya mencioné algún vídeo atrás. Por ejemplo, Sillón pudo actuar en solitario cantando el Faded de Alan Walker. De la misma manera que en la gira anterior grabaron aquella versión espontánea de One Direction, durante esta gira sudamericana también se grabó un vídeo, esta vez versionando There's Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes, durante la actuación que dieron en Colombia. Creo que la versión bailable y popera que crean es muy buena y bajo mi punto de vista tiene más dinamismo y es bastante mejor que la original. Una vez más, los arreglos de la canción y la fuerza de las voces de las chicas ayudan a que una canción que ya estaba bien aumente su energía y se convierta en un temazo. Pocos días después del concierto del día 10 de marzo en Seúl, volvieron a actuar en esa misma ciudad el 12 de mayo, como parte de un enorme festival, el Dream Concert. Esta actuación merece la pena verla
por cómo tuvieron que soportar la lluvia torrencial mientras salían a cantar You and I. Yo, cada vez que veo el vídeo, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, la actuación me parece espectacular, con toda la introducción de las banderas y la lluvia cayendo sobre el escenario. Realmente impresiona, pero al mismo tiempo me pregunto si no fue una irresponsabilidad de la organización permitir que salieran a bailar sobre un espacio mojado con la posibilidad de lesionarse. Por suerte no pasó nada y ahora podemos ver esa actuación y sorprendernos con la profesionalidad con la que actuaron, siendo tan jóvenes, clavando su coreografía sin problemas, mientras el público las admiraba bajo la lluvia. Uno más de los muchos momentos que han hecho mítica a esta banda. Justo al acabar la gira sudamericana, fueron al norte para actuar en el K-Con de Los Ángeles el 24 de agosto de ese mismo año, ante miles de personas. Increíble la interpretación de You and I en medio del estadio como unas auténticas estrellas. Hacía tan solo un año y medio que habían debutado.